Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Nuestros siguientes invitados, ambos comparten profesión, son economistas. Uno ha trabajado en el sector público como ministro de Vivienda y Agricultura. Estamos hablando del señor Milton Bonges, que nos acompaña esta mañana, pero también está el congresista no agrupado Carlos Anderson, que el día de ayer tuvo una participación, yo le decía, un poquito por encima de los decibeles habituales en el Pleno. Pero bueno, el punto es que vamos a comentar con ellos, evidentemente, el primer tema que vamos a tocar tiene que ver con los cambios que se producen en el gabinete y si estos cambios contribuyen en algo a mejorar la expectativa o el optimismo de pronto tan venido a menos entre los peruanos, sobre todo en el ámbito económico y de la gestión pública. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeras opiniones o reacciones a los cambios. ¿Cuál es la opinión que tienen, señor Anderson? Sí, bueno, yo he dicho que los cambios, la verdad, no son tales, porque para que haya realmente un cambio significativo tendría que haber habido un cambio en el premierato, y no lo ha habido, ¿no? O sea, la dirección sigue siendo la misma. Hay una serie de personas que la verdad creo que no los conoce mucha gente. La única persona conocida es Ana María Choquehuanca, porque es una persona del sector, conoce, etcétera, ¿no? Pero después el resto, la verdad que seguramente son muy buenos profesionales, no tengo ninguna duda, pero lo importante para que hubiera un cambio es un cambio de dirección, un cambio de entendimiento de las cosas, y yo no creo que eso se haya producido. Milton Bonges, sobre este tema. Bueno, yo creo que hay personas interesantes que se han incorporado, pero también hay otras ausencias que creo que hay que explicar, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la salida de la ministra de Educación. Sobre todo después de haber sido una férrea opositora a la ley esta que anula la meritocracia y que condena a los hijos de los peruanos, sobre todo en los más pobres, a tener una pésima educación, ¿no? Eso no se ha explicado por qué se saca a alguien que venía haciendo bien las cosas y que busca más bien mejorar la educación de nuestros hijos. Y la segunda ausencia que me llama la atención es la de la ministra de Transportes, que estaba haciendo las cosas, que generaba consensos, que proponía discusiones técnicas interesantes y que tenía una genuina preocupación por el futuro del país. Entonces, no digo que Raúl Pérez Reyes es un buen economista, una persona con una trayectoria buena, pero llama la atención que lo que es como que, hablando de fútbol, ¿no? Que si Guerrero está metiendo goles, ¿por qué lo sacas y pones a uno que puede ser bueno, pero que ¿para qué sacas lo que funciona? Carlos Anderson quizás tiene alguna clave para explicar el nombramiento de esta persona. Ya nos dijo que no le parecen relevantes, puesto Sí. que lo relevante era Otárola que percibe, que sigue ahí. Pero de todas maneras usted conocerá algunos de ellos y quizá pueda decirnos con qué lógica se han hecho estos cambios y qué políticas van a ser cambiadas. No, efectivamente. A ver, esto tiene un trasfondo político, ¿no? Si fuera simplemente un tema, digamos, de calidades técnicas, está bien, es un aspecto de la discusión, pero aquí no. Hay un acuerdo clarísimo entre las mayorías, digamos, en el Congreso, lo que yo llamo el bloque autoritario, porque finalmente han dejado de ser muy democráticos para imponer cosas, ¿no? Y un gobierno total y absolutamente débil, como el de la señora Boluarte, ¿no? De realmente cuando uno habla del Ejecutivo es Boluarte o Otárola, y nada más, ¿no es cierto? Y la verdad es que aquí de lo que se trata es que ha habido una queja de parte de los congresistas, pues, de Perú Libre, del bloque magisterial, etcétera, en el sentido de que, ¿cómo se va a expresar de esa manera a la señora ministra sobre la ahora exministra, ¿no? Sobre la ley que acabamos de aprobar por mayoría, exacto, 93 congresistas aprobando una ley y la señora ministra dice que se va a oponer, etcétera. No, esa me la cambian. Porque la verdad es esa, quien gobierna hoy en día es el Congreso de la República. La señora Boluarte y el señor Otárola pues tienen que satisfacer, digamos, ese tipo de exigencias, ¿no? Es lamentable definitivamente, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Un ejecutivo que no ejecuta,
un ejecutivo que realmente se rinde frente a las exigencias de un Congreso donde esta mayoría cree que el status quo es lo mejor que le puede pasar al país. Señor Monjes, la pregunta ahora es precisamente a partir de la reflexión que acaba de hacer el congresista Anderson. ¿Cree que este nuevo gabinete puede dar un paso adelante en su relación con el Parlamento o empoderarse de pronto la presencia de Ana María Choquehuanca, por ejemplo, a quien conocemos en lo personal y en lo profesional? ¿Podría de pronto ser una demostración de que el Ejecutivo quiere de una vez por todas tener figuras que se empoderen frente al Parlamento al margen de lo ocurrido con la ministra de Educación? O en cualquier caso, ¿cómo conciliar? Ayer el ministro de Economía se ha presentado para sustentar el presupuesto también. Ese es otro tema importante que va a requerir el visto bueno de los parlamentarios. Pero usted ha estado en el sector vivienda y agricultura, es además director de Evidencia Consultores, analiza los temas de gestión pública. ¿Qué podría decirnos al respecto? A ver, en primer lugar, yo creo que la convivencia Ejecutivo-Congreso es clarísima, ¿no? Pero también es clarísimo que esa es una alianza que tiene fecha de expiración. ¿Cuál es? Va a ser seguramente a fines del próximo año cuando la alianza haya logrado lo que cada uno de sus participantes quiso y se den cuenta que para ganar las elecciones tienen que ser de oposición. Así que Fuerza Popular, APP, Renovación Nacional, todos los que hoy día son oficialistas, tratarán de estar contra el gobierno para mostrar a sus potenciales electores que son de oposición. Eso capitalizar los errores del Ejecutivo. Totalmente, ¿no? Entonces, pero por ahora van a conseguir lo que están buscando. En un acto de cinismo, ¿no? En un acto de cinismo, porque bueno, lo que nos prevén son cosas lamentables. Tenemos que ir a una pausa para reponernos de estos análisis y luego yo quisiera vincular estos nombramientos con lo que ha dicho Mávila, que ayer se presentó el primer ministro y el ministro de Economía para justificar el presupuesto, el proyecto de presupuesto que han presentado. Quisiera que nos digan una palabra sobre la unión que hay entre los ejecutantes de los ministerios y ese con dos economistas, el señor Milton von Hesse y Carlos Anderson, y debían contestar a la pregunta: ¿los ministros actuales podrán ejecutar un presupuesto que se ha sustentado ayer ante el Congreso? Y queremos saber si ese Congreso ha sido hecho de manera racional, realista, o planteará necesariamente dificultades. Señor Anderson, lo hemos escuchado hablar sobre eso ayer. Por favor, hágalo ahora aquí en RPP. No, muy sencillo. Mira, yo creo que un presupuesto primero tiene que romper la inercia, ¿no? Todos los años el presupuesto de la nación básicamente repite el del año anterior sin tomar en cuenta las necesidades. Las necesidades cambian. Eso para comenzar. Segundo, un presupuesto debe estar alineado a un plan, a una idea de qué es lo que queremos hacer. No hay una claridad sobre qué es lo que quiere hacer este gobierno. Y en tercer lugar, debería tener indicadores que la ciudadanía pueda entender. Por ejemplo, hoy en día, digamos, te demora 6 meses para que te den una cita en un hospital. Bueno, el objetivo debería ser que te den 3 meses, pues, que se demoren 3 meses. Que hoy en día hay, no sé, 100 robos al día, pues que sea la mitad, cosas por el estilo, pero nada de eso hay. Entonces, lo que sucede finalmente es que tenemos una lista de gastos que además también se hacen muchas veces con corrupción y la mayoría de las veces con gran ineficiencia, ¿no? Por eso que tenemos una diferencia entre lo que se llama el presupuesto inicial de apertura, que es el que ha anunciado ayer, y lo que termina siendo el presupuesto, ¿no? Que aunque hay, por ejemplo, diferentes niveles de eficiencia en el gasto, ¿no? Hay algunos que gastan 30, otros 50, otros 80, etcétera. La verdad es que cuando uno se pone a pensar acerca de la calidad de ese gasto, quiere llorar. ¿O a qué va? ¿A qué va el gasto? A propósito de eso, el Tribunal Fiscal ha dicho, por ejemplo, que se está desequilibrando el presupuesto y que el gasto en planilla está creciendo. Totalmente. Y que eso es alarmante. ¿Qué opina el señor Monjes? No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo sí percibo que hay una visión demasiado estatista que se refleja en el presupuesto, en que se cree que con inversión pública uno puede crecer sostenidamente y de manera competitiva. La inversión pública es complementaria a la inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay nada. 1 de cada 5 soles que se invierten apenas es del sector público y se invierte mal. Se invierte mal porque ya vemos que los hospitales que se inauguran no tienen médicos, el agua potable que inauguras sale sin clorar, la escuela que inauguras también saca chicos que están en la cola de Latinoamérica. Entonces, lo que tiene que darse cuenta el gobierno es que sin inversión privada no hay nada. Eso era una lección que aprendimos de los 80s y que felizmente
Todos los gobiernos de Fujimori en adelante lo entendieron y la promovieron. Entonces, si no destrabas un par de proyectos grandes mineros en el Perú, si no reactivas las asociaciones público-privadas, ahora estamos en líneas de transmisión que son fáciles, pero proyectos como Majes-Iguas 2, como Chavimochic 3, etcétera, están parados y no hay visos de solución. Entonces, yo concuerdo también con el Consejo Fiscal que si uno quiere tener las cifras más altas, tenemos que hacer las cosas radicalmente distintas. Fíjate, la proyección de este año es 1.5%. La última. No, la 1.1. La última, 1.1. 1.1%. 1.1, pero es que ha cambiado tantas veces que ya... Sí, claro. 1.1. El año pasado crecimos 2,5, 2.6. Y los ingresos de la gente solamente subieron 1%. Pero cuando los ingresos de la gente suben 1% como el año pasado, los precios subieron 8%, la de electricidad y alimentos 12% y solamente la canasta alimenticia básica subió 20%. ¿Qué significó? Que la pobreza pasó de 25% a 27.5%. Si ahora vamos a crecer 1.1% y probablemente un poco menos, ¿cuánto crees que van a subir los ingresos de la gente? 0 o probablemente negativo, y los precios de los alimentos van a seguir subiendo. ¿Y qué vamos a tener? 2.5 más de pobres. O 3 o bordeando 4. El 30%. Y ya. entonces eso es algo que, por Dios, tenemos que darnos cuentas y ser agresivos, muy agresivos en cambiar las expectativas del país respecto Carlos a la inversión privada. Anderson, lo que nos dice Milton Borges es que la clave es promover la inversión privada. Claro. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es remover la tremenda incertidumbre que existe. Mira, los inversionistas en general no le tienen miedo al riesgo. El riesgo lo miden y le ponen un precio, pero la incertidumbre no. La incertidumbre nos paraliza a todos. Y la verdad es que la urgencia del crecimiento es lo que pareciera no entender este gobierno. Permítanos escuchar parte de lo que usted comentó el día de ayer en el Pleno del Congreso a propósito justamente de las críticas a la presentación del ministro de Economía. En el Perú tenemos planes sin presupuesto y desafortunadamente también tenemos presupuestos sin planes. Un plan sin presupuesto, por supuesto, que es simplemente una lista de buenos deseos. Un presupuesto sin planes es una lista de gastos, nada más. El problema que yo veo con el presupuesto es que no pareciera responder a ningún plan, porque si respondiera a un plan, entonces tendría una serie de objetivos claramente establecidos. Podríamos responder entonces a preguntas como, por ejemplo, ¿en cuánto se espera reducir la anemia infantil, que viene estancada en 41%, siendo el Perú un país supuestamente rico, no medianamente rico? Podríamos responder entonces a la pregunta de, con este presupuesto, ¿en qué medida se va a reducir la criminalidad, la delincuencia? Bueno, hay dos preguntas que plantea usted, una sobre anemia y otra sobre criminalidad. Claro, la pregunta es bien sencilla, ¿no? ¿Para qué gastamos todo lo que gastamos? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Mejora la vida de las personas, sí o no? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que se destinan recursos, ¿no?, para cosas diferentes, digamos, por ejemplo, a mejorar la calidad de los colegios o del agua. O sea, un país como el nuestro, 33 millones de personas y 3,4 millones de personas no tienen agua. Casi 7,5 millones no tiene saneamiento, desagüe, etcétera. O sea, estamos hablando de un país que por un lado tiene características de un país pues de rico o semirrico y por otro lado tiene indicadores que son pero de pobreza absoluta. Eso no tiene sentido y eso no nos lleva a ninguna parte finalmente. Y en el tema del empleo y del crecimiento es porque el crecimiento genera empleo. Entonces crecer a 1% significa pues generar que 100.000 empleos en un país que por lo menos 300.000 chicos cada año ingresan al mercado laboral. Entonces estamos acumulando un déficit ahí de empleo pero total. Entonces yo sí creo que hay que cambiar la ecuación. Necesitamos remover la incertidumbre y la principal incertidumbre es hasta cuándo dure este gobierno. O sea, la parte política, ya esa idea de que podemos separar lo político de lo económico, está claro que no funciona. Claro, y algo quizá, no sé si me equivoque, pero la reflexión luego de escuchar sobre todo el señor Milton Borges cuando habla de que el país es un país de empresarios privados, ese chip que cambió en los 90, es
decir, un país que dependía del Estado para sostenerlo, a un país de emprendedores. Pareciera que el gobierno no ha tomado en cuenta que hay una transformación en las últimas décadas y que hoy los peruanos no quieren bonos, hoy los peruanos quieren un capital de trabajo para ellos ser autónomos y decidir sobre su futuro y hasta dónde pueden llegar. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lamentablemente tenemos un marco laboral y tributario que castiga la formalización de la pequeña empresa. Una pequeña empresa que pasa de 10 trabajadores a 20 o a 30, al día siguiente tiene SUNAFIL, SUNAT, impuestos que terminan frustrando todos los emprendimientos. O sea, eso es un poco lo que hace falta en el país. La agenda de formalización, pero en condiciones adecuadas. Si uno va a Puno, el 95% del empleo es informal. ¿Qué futuro tiene? Cajamarca, 93, 94% de empleo informal. Lima, claro, el Perú en global es como 70 y tantos % informal, pero eso es porque Lima concentra las grandes industrias. Pero no podemos vivir con un país en donde mayoritariamente la mayor cantidad de gente está al margen de la formalidad. Palabras finales, Carlos Anderson. No solamente para añadir, ¿no?, lo que acaba de decir Milton. Y mira, lo peor de todo es que los grandes servicios, digamos, de seguridad, los grandes servicios de pensionarios, la salud, etcétera, van de la mano del empleo formal. O sea, si quieres tener salud, tienes que tener empleo formal. Si quieres tener AFP, tienes que tener empleo formal. Entonces, mientras la informalidad nos ahogue, no vamos a poder hacer nada de eso. Muchas gracias por su presencia, Milton Fonges y Carlos Anderson. Veremos en las próximas semanas y meses qué dicen los nuevos ministros y si hay esta articulación que ustedes están preconizando